Aquel día comprendí, sin que nadie tuviera que explicármelo, que para mi propia familia yo ya era solo una pieza de un engranaje que había dejado de ser útil. Jamás olvidaré la sonrisa gélida de mi nuera, Valeria, cuando le pregunté, con la ilusión intacta de un padre orgulloso, cuándo sería la inauguración del restaurante de mi hijo, Mateo. Ella levantó apenas la vista de su copa de vino, me observó como quien mira un mueble viejo que estorba en la sala y respondió sin un atisbo de duda. Lo celebramos ayer, Julián. Fue algo íntimo, solo para los fundadores y amigos cercanos. Sentí como esas palabras, pronunciadas con una dulzura venenosa, me atravesaban el pecho como un cuchillo lento, girando con desprecio. Yo, que había pasado noches en vela dibujando planos, calculando presupuestos, pidiendo préstamos personales y vendiendo recuerdos familiares para que aquel sueño de mi hijo pudiera existir, no era un fundador, no era un amigo cercano. En ese instante, supe que algo estaba profundamente roto, de una forma que ya no tenía arreglo. Mateo estaba a su lado, en silencio. No la contradijo, no bajó la cabeza por vergüenza. Simplemente fingió revisar una notificación en su teléfono, como si yo no acabara de recibir la humillación más profunda y dolorosa de mi vida. Me quedé de pie, con la pregunta todavía suspendida en el aire, sintiéndome un completo extraño en la mesa donde, durante años, yo había pagado la comida, la luz y el techo. Había soñado con ese restaurante, el refugio, como quien sueña con dejar una herencia digna, un legado tangible. Había imaginado brindis, abrazos, una foto familiar enmarcada en la pared principal. Pero para ellos, yo ya era solo una billetera andante, un recurso que se daba por sentado. No discutí, no lloré, no les di esa satisfacción. Esbocé una sonrisa con una dignidad que había aprendido a fuerza de pérdidas y me despedí con la voz entera, deseándoles una buena noche. Aquella noche volví a mi casa caminando despacio, con el corazón encogido y un frío que no tenía nada que ver con el clima. Pensé en todas las veces que Mateo, de joven, me prometía que un negocio así nos sacaría delante a todos. Pensé en su entusiasmo, en sus abrazos sinceros, en su fe ciega de que juntos podíamos lograrlo. Y por primera vez, pensé también que quizás yo había criado a un desconocido, o que el hombre en el que se había convertido ya no se parecía en nada al niño al que le leía cuentos por las noches. Una semana después, cuando aún intentaba reconstruir los pedazos de mi orgullo herido, sonó mi teléfono. Era Valeria. Esta vez, su voz no tenía el filo del desprecio, sino una urgencia imperativa. Las cuentas están atrasadas. ¿Hiciste la transferencia?, me exigió, sin siquiera un saludo. Yo cerré los ojos un instante, respiré hondo, buscando un centro que creía perdido, y respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No, no he hecho ninguna transferencia. Hubo un silencio espeso, cargado de incredulidad, al otro lado de la línea. Por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se negó a obedecer sin pensar. Esa noche apenas dormí. Me senté en mi pequeño escritorio, el mismo donde Mateo hacía sus deberes de niño, y revisé uno por uno todos los comprobantes de los depósitos que había hecho durante los últimos 2 años. Cada cifra que leía me caía como una bofetada. La remodelación completa del local, las licencias municipales, el mobiliario de diseño, la maquinaria de cocina industrial, la publicidad inicial, la primera compra de mercadería. Yo había pagado casi todo. Mi pensión, el seguro de vida que cobré tras la muerte de mi esposa, los ahorros de 3 décadas de trabajo incansable se habían evaporado en ese refugio del que ni siquiera fui digno de inaugurar. Recordé perfectamente el día en que Mateo vino a pedirme ayuda. Estaba nervioso, con las manos sudorosas y los ojos llenos de sueños. Me habló de oportunidades, de independencia, de un futuro brillante. «Papá, este negocio nos cambiará la vida a todos», me dijo, y yo lo abracé con una emoción que me nubló el juicio. Nunca pensé en contratos. Nunca exigí una participación legal. Confié como solo un padre puede confiar, ciegamente, sin condiciones. Desde que se casó con Valeria, todo cambió. Ella siempre fue elegante, calculadora y con una frialdad que disfrazaba de sofisticación. Al principio se mostraba atenta conmigo, me hablaba de proyectos, me agradecía el apoyo con sonrisas estudiadas. Con el tiempo, los agradecimientos se transformaron en exigencias y Mateo,
Cada vez más débil y absorbido por su influencia, empezó a repetir sus palabras como un eco, perdiendo su propia voz. Después de aquella llamada, decidí ir al restaurante sin avisar. Quería verlo con mis propios ojos, entender qué estaba pasando. Me puse una camisa simple, tomé el autobús y llegué al local al caer la tarde. Desde la acera de enfrente, vi las luces encendidas, gente riendo, música sonando a un volumen agradable. El lugar estaba lleno a reventar, y aún así decían que las cuentas estaban atrasadas. Entré, nadie me reconoció. Al principio, me sentí invisible, y eso me dio una extraña ventaja. Me senté en una mesa del fondo y pedí una bebida. Observé cada detalle: los muebles nuevos que yo había pagado, la barra reluciente que yo había financiado, incluso los vasos grabados con el logo del restaurante que yo mismo había encargado. Todo lo que veía me pertenecía moralmente, y al mismo tiempo, nada era mío. Mateo apareció detrás de la barra. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro se sobresaltó por un segundo antes de recomponerse en una máscara de cordialidad forzada. Se acercó a mi mesa. «Papá, no sabía que vendrías». Yo tampoco sabía que ya habían inaugurado. Respondí en voz baja, sin levantar la vista del vaso. Bajó la mirada. Fue algo improvisado. Solo para fundadores y amigos cercanos. Rematé la frase por él. No respondió. Miré a mi alrededor y sentí una mezcla amarga de orgullo y rabia. El negocio funcionaba, y sin embargo, mi pensión seguía siendo solicitada como si todo estuviera en ruinas. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Esa noche revisé nuevamente mis cuentas bancarias online. Descubrí transferencias automáticas que no recordaba haber programado, hechas con urgencia, siempre a la misma hora del día. Recordé entonces algo que me había inquietado semanas atrás. Valeria me había pedido una copia de mi tarjeta de débito y las claves de acceso. Por si te pasa algo, Julián, para poder ayudarte con los pagos urgentes. Yo, ingenuo, con la confianza de un padre que solo ve el bien, había aceptado. A la mañana siguiente fui al banco. Pedí extractos completos, movimientos detallados de los últimos 2 años. Pedí asesoría. La joven del mostrador me miró con una compasión que me hizo sentir aún más viejo y vulnerable. Me imprimió todo y ahí, bajo la luz fluorescente de la sucursal, lo vi claro como el agua. No solo pagaba gastos del restaurante, también pagaba tarjetas de crédito que no eran mías. Cenas en lugares de lujo, viajes de fin de semana, ropa de marca, hoteles boutique. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. La traición ya no era solo emocional. Era metódica, calculada, brutal. Esa tarde, Mateo volvió a llamarme. «Papá, la mamá de Valeria no se siente bien», me dijo, con un tono ensayado. «Y de verdad necesitamos esa transferencia». La mamá de Valeria, a quien yo conocía, gozaba de una salud de hierro y una posición económica envidiable. «No uses excusas falsas para exigirme dinero», respondí con una frialdad que nunca antes había usado con él. Hubo un silencio al otro lado. «Papá», dijo entonces, intentando un tono cariñoso que sonó falso, hueco. «Tú sabes que siempre ha sido difícil para nosotros». «También lo fue para mí», respondí, cuando nadie celebró mi vejez, ni mi cansancio, ni mis sacrificios. Colgó sin despedirse. Esa noche entendí algo profundamente doloroso. Yo ya no era un padre, era un recurso. Y los recursos, cuando se agotan, se descartan. Pero también comprendí otra cosa, una verdad que había olvidado en el fondo de mi alma. Aún me quedaba algo que no podían quitarme tan fácilmente. Mi dignidad. Y esa dignidad, aunque herida y sangrante, aún tenía voz. La idea de que existiera un socio oculto, ese tal Adrián Costa, me persiguió como una sombra pegada a mis pasos. No pude dormir. Caminé por la casa en silencio, observando objetos que había comprado durante años para mi hijo. Un antiguo reloj que fue mi padre, una grúa de juguete que tanto le gustaba de niño, incluso el viejo escritorio donde hacía sus tareas. Todo aquello ahora me parecía parte de una herencia entregada a quienes no supieron honrarla. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Valeria. «Las cuentas siguen atrasadas. El proveedor de vinos amenaza con cortar el suministro. Necesitamos el dinero hoy». No había saludo. No había un «por favor». Solo una orden.
Leí el mensaje varias veces sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia por ayudar, sino una extraña calma, como si algo dentro de mí hubiera entendido que el miedo ya no debía gobernar mis decisiones. Decidí volver al restaurante, esta vez con otros ojos. Fui a media tarde, cuando el local no estaba lleno. Me senté otra vez en el fondo, pedí un café y observé. 2 empleados conversaban detrás de la barra. Uno de ellos mencionó algo que me llamó la atención. El socio nuevo llega hoy para ver los números. Levanté la cabeza de inmediato, fingiendo interés en el televisor. Un socio nuevo. No el mismo del que había hablado mi amigo Ernesto. ¿Cuántos más había en esta historia? Mateo apareció poco después. Me miró con sorpresa, pero trató de disimular. Papá, otra vez por aquí. Solo vine a ver cómo iba todo, respondí. Dudó un segundo antes de asentir. Está yendo bien, mejor de lo que esperábamos. Entonces, no entiendo por qué siempre faltan fondos, dije con suavidad. Bajó la mirada. Los gastos subieron. Valeria maneja mejor esas cosas. Esa frase ya no me tranquilizaba. Me confirmaba que él había renunciado por completo a su propio control. Salí del restaurante sin discutir. A las pocas cuadras, el conteo mental de cada una de mis transferencias pesaba como una losa en mis hombros. Aquella noche, mi amigo Ernesto me llamó antes de que yo pudiera buscarlo. Julián, encontré más irregularidades. Me dijo, la cuenta que recibe tu dinero pertenece a un tal Adrián Costa. Figura como socio inversor en otros 2 negocios del rubro gastronómico, ambos cerrados con deudas millonarias. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Y mi hijo lo sabe?, pregunté. Eso es lo que no puedo asegurarte, respondió. Pero si no lo sabe, es porque no quiere saberlo. Colgué con las manos frías. Empecé a comprender que el dinero no solo se estaba perdiendo, estaba siendo canalizado de una forma calculada. Esa misma noche, Valeria volvió a llamarme. Esta vez, su voz no era exigente, sino falsamente dulce. Solo quería saber si todo estaba bien contigo, dijo. Tu hijo anda preocupado. Estoy bien, respondí. Solo observando. ¿Observando qué, Julián?, preguntó con una risa suave que no me engañó. ¿Cómo gastan un dinero que no les pertenece del todo? Su voz se endureció de inmediato. El dinero ya fue invertido. No puedes reclamar ahora. Puedo reclamar siempre que lo considere necesario, repliqué, porque nunca dejó de ser mío. Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea. No te conviene empezar con reproches, dijo finalmente. Podrías perder lo poco que te queda. Aquella amenaza velada cayó como un trueno dentro de mí. He perdido bastante más de lo que crees, respondí, pero aún me queda algo que no puedes tocar. Colgué sin darle tiempo a responder. Esa conversación confirmó lo que mi intuición ya sabía. La exigencia del dinero ya no era una necesidad. Era una rutina de poder. Ellos daban por hecho que yo seguiría pagando, con o sin preguntas, con o sin respeto. Al día siguiente, recibí una notificación del banco. Una transferencia automática se había intentado ejecutar sin mi autorización y había sido rechazada por falta de fondos. Esa transferencia tenía como destino la cuenta de Adrián Costa. Yo no la había programado. Alguien más tenía acceso. Con el papel en la mano, sentí por primera vez un miedo frío, distinto. Ya no era solo un padre traicionado. Era un hombre al que estaban intentando vaciar completamente. Fui directo al banco. Hablé con un supervisor, expliqué la situación. Me ayudaron a bloquear transferencias no presenciales, a cambiar claves, a establecer alertas. Mientras firmaba los nuevos controles de seguridad, me temblaban las manos, no por debilidad, sino por la certeza de que la guerra había dejado de ser silenciosa. Cuando regresé a casa, encontré 5 llamadas perdidas de Mateo. Lo llamé de regreso. Papá, ¿qué hiciste con el banco?, preguntó alterado apenas atendió. Me protegí, respondí. Valeria está furiosa. Dice que bloqueaste el sistema. No bloqueé nada, dije. Solo recuperé lo que jamás debí perder, el control de mi propio dinero. Pero ahora no podemos pagar a los proveedores, insistió. Eso deberías haberlo pensado antes de permitir que otros decidan por ti. Guardó silencio unos segundos. Papá, Adrián está aquí ahora mismo. Necesitamos resolver esto.
Adrián es el socio, ¿verdad? Pregunté. Su respiración se entrecortó. ¿Cómo lo sabes? Aprendí a preguntar en los lugares correctos. No respondió. Escúchame bien, añadí. A partir de hoy, no enviaré un solo centavo más hasta que me muestren balances reales, contratos y el destino exacto de cada peso que puse ahí. Eso es imposible ahora mismo, dijo con voz tensa. Entonces tendrán que aprender a sostener su propio negocio. Respondí, como cualquier adulto. Colgué sin despedirme. Esa tarde sentí algo que no sentía desde hacía años, una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la distancia que se abría definitivamente entre mi hijo y yo. Alivio porque, por primera vez, no estaba respondiendo desde el miedo. Al anochecer, volví a revisar mis papeles. Ordené cada recibo, cada depósito, cada fecha. Me di cuenta entonces de algo aún más doloroso. Yo no había sido un inversionista. Había sido un cajero automático con rostro de padre. Y los cajeros, cuando se vacían, se descartan. Pero esa noche tomé una decisión definitiva. Ya no volvería a hacerlo. Iba a descubrir hasta el último centavo. Iba a saber quién era realmente Adrián Costa. Iba a entender por qué mi dinero nunca era suficiente cuando el restaurante estaba lleno. Y sobre todo, iba a enfrentar a mi propio hijo con una verdad que quizás no estaba preparado para escuchar. Porque aquel negocio ya no era solo un restaurante. Era el escenario donde se exhibía la traición más amarga de mi vida. Entré al despacho del abogado con una carpeta bajo el brazo y un nudo en la garganta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, como si nadie más estuviera a punto de descubrir que llevaba 2 años alimentando una mentira. Le conté todo desde el principio. La humillación en la inauguración, las exigencias constantes, los extractos bancarios, el nombre de Adrián Costa, las amenazas veladas. El abogado escuchó sin interrumpirme, con los codos apoyados en el escritorio y las manos entrelazadas, como quien arma un rompecabezas con piezas rotas. «Necesito ver los contratos», dijo finalmente. «Los del alquiler, los de sociedad, cualquier papel que exista sobre ese restaurante». «Nunca me mostraron nada», respondí con amargura. Yo confié. El abogado asintió con gravedad. «Entonces, empecemos por donde siempre se esconde la verdad, en el registro mercantil». Esa misma tarde, solicitó copias certificadas de las actas constitutivas y de los contratos de sociedad del restaurante. Yo me quedé esperando en la sala con un café que se enfriaba entre mis manos. Pensaba en mi hijo de niño, en cómo buscaba mi aprobación con cada pequeño logro. Pensaba en cómo había cambiado su mirada desde que se casó con Valeria, volviéndose cada vez más esquiva, más dependiente. Pensaba también en mí, en mi ceguera voluntaria. 2 días después, el abogado me llamó. «Ya tengo los documentos. Venga cuanto antes». Cuando llegué, los tenía desplegados sobre la mesa como un mapa de mi propia derrota. El abogado señaló con un bolígrafo varios nombres, fechas, firmas. «Aquí figura su nuera como socia mayoritaria», dijo. «Aquí figura Adrián como socio inversor, y aquí su hijo como administrador operativo». Busqué mi nombre con ansiedad, recorriendo cada línea. No estaba. Sentí un mareo súbito. «¿Y yo?», pregunté con la voz quebrada. «¿Dónde figuro yo?». El abogado me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Usted no figura en ninguna parte, Julián». La frase retumbó en mi cabeza como un disparo. «Pero yo puse todo», susurré. «El local, los muebles, la maquinaria». «En términos legales», respondió, «usted fue un aportador externo sin respaldo contractual. En términos simples, donó el dinero». Una risa amarga escapó de mi garganta. «Yo no doné nada», dije. Me robaron con una sonrisa. Revisamos los contratos en detalle. Descubrimos que, desde el primer día, todo estaba armado para que yo jamás tuviera poder legal. Cada transferencia mía figuraba como apoyo familiar. Cada compra grande estaba a nombre de la sociedad entre Valeria y Adrián. Todo era limpio en el papel y sucio en la intención. «La estafa no está en que haya aportado dinero», me explicó el abogado. «Está en que hayan simulado necesidad para seguir extrayéndole fondos mientras el negocio generaba ganancias. Y sobre todo, en que ocultaron deliberadamente su exclusión». Cerré los ojos un instante.
Mi pecho ardía. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me estremece. El abogado sacó otro documento. Esto se firmó hace 6 meses, dijo. Un acta donde su hijo cede el control financiero total a su esposa por decisión voluntaria. Reconocí inmediatamente la firma de mi hijo. Él firmó eso sin decirme nada, murmuré. Él firmó, repitió el abogado, y eso lo hace responsable, aunque haya sido manipulado. Sentí una mezcla de dolor y rabia que me quemó por dentro. Mi propio hijo había sellado con tinta la traición que yo apenas empezaba a comprender. El abogado se inclinó hacia mí. Usted tiene 2 opciones, dijo. Seguir en silencio, perder todo y quedar a merced de ellos. O reunir pruebas de fraude, abuso financiero y asociación ilícita y confrontarlos con la ley. No respondí de inmediato. Miré por la ventana del despacho, donde la gente caminaba ajena a mi derrumbe. Mi vida se partía en 2 dentro de una oficina con olor a papel viejo. No quiero destruir a mi hijo, dije al fin. Su hijo ya se dejó destruir, respondió el abogado con serenidad. Usted solo puede decidir si va a caer con él. Salí del despacho con las copias de los contratos bajo el brazo. Esa noche volví a casa caminando despacio, con pasos pesados. Tenía la verdad escrita en papel, pero aún me costaba asumirla en el corazón. Al llegar, encontré varios mensajes de Valeria. ¿Transferiste? Los proveedores están presionando. Esto se va a caer por tu culpa. No respondí ninguno. Me senté en la penumbra de la sala con los contratos sobre la mesa. Pasé una y otra vez mis dedos por los nombres, las fechas, las cláusulas que me dejaban fuera de todo. Pensé en los abrazos falsos, en las sonrisas calculadas, en cada «papá, gracias», que hoy se revelaba como una máscara. A la mañana siguiente, Mateo se presentó en mi casa sin avisar. Lo vi por la ventana antes de abrir. Tenía los hombros caídos, el rostro cansado. Cuando entró, no me miró de inmediato. «Papá, Valeria dice que el banco rechazó varias transferencias». «Las rechacé yo», respondí con calma. Levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» «Bloqueé mi cuenta. No habrá más dinero sin explicaciones reales». «Pero eso nos va a hundir», exclamó. «Lo que los hundirá no es que yo deje de pagar». Le respondí. «Lo que los hundirá es la mentira en la que viven». Se llevó las manos a la cabeza. «Adrián está furioso. Dice que puede denunciarnos». «Que lo intente», dije. «Yo también tengo abogados». Mateo se quedó helado. «¿Abogados?» Entonces puse los contratos frente a él. «Míralos», le pedí. «Dime en cuál de estos papeles aparece mi nombre». Los recorrió con desesperación. Pasó páginas, buscó firmas, regresó atrás. Su rostro se fue descomponiendo línea a línea. Yo pensé que... balbuceó. «Valeria me dijo que tú preferías no figurar». «Valeria me dijo muchas cosas», respondí. La mayoría eran mentiras. Se dejó caer en el sillón. «Papá, esto se salió de control». «No», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Esto fue control desde el primer día. Yo solo fui el combustible». Mi hijo empezó a llorar, un llanto torpe, lleno de vergüenza. «No quise que terminaras así». «Pero así terminé», respondí. «Y ahora necesito saber si estás conmigo o sigues del lado de quienes te enseñaron a usarme». No levantó la vista. El silencio fue su respuesta. Supe entonces que la traición no venía solo de mi nuera, también venía de la debilidad de mi propio hijo. Y esa certeza fue más amarga que cualquier robo. Los 3 días que Adrián me dio para decidir se convirtieron en la espera más larga de mi vida. Cada hora parecía arrastrarse con un peso distinto, como si el tiempo mismo supiera que algo definitivo estaba por ocurrir. Yo caminaba por mi casa, tocando las paredes, los muebles, los marcos de las puertas, como quien memoriza cada rincón antes de un exilio. Aquella casa no era solo un inmueble, como la llamó, era mi historia. Las risas de mis hijos, los silencios de mi esposa, los domingos de familia, los inviernos compartidos. Pensar en venderla me revolvía el estómago. Durante esos días, fingí sumisión. Envié un par de mensajes ambiguos a Valeria, dejando entrever que estaba considerando la propuesta.
Ella respondió con un entusiasmo mal disimulado. Mi hijo, en cambio, no volvió a llamarme. Su silencio decía más que cualquier palabra. Ya me daban por vencido. El tercer día decidí ir al restaurante una vez más, no para observar, sino para despedirme de algo que en el fondo ya sentía perdido. Entré por la puerta principal y ninguno de los empleados me saludó. Algunos ni siquiera me reconocían ya como parte de su historia. Yo era solo un cliente más. Un viejo sentado al fondo con rostro cansado. Pedí un café. Miré alrededor. El restaurante estaba lleno, como siempre. Risas, música, vasos chocando. El negocio prosperaba en la superficie mientras por debajo me despojaban de todo. Entonces vi a mi nuera moverse con autoridad entre las mesas, saludando clientes, cobrando cuentas. Era la reina de aquel lugar, un lugar construido con mis ahorros. Mi hijo estaba tras la barra, me miró solo un instante y luego bajó la vista. Adrián apareció poco después, me vio y sonrió con suficiencia. Caminó directo hacia mí. Entonces, preguntó sin rodeos. ¿Tomó una decisión? Aún lo estoy pensando. Respondí con voz tranquila. Su sonrisa se tensó apenas. No es algo que pueda postergar mucho, Julián. Lo sé. Valeria se acercó enseguida. Julián, no seas terco. Piensa en Mateo, en su futuro. Pensé en él toda mi vida, respondí. Ahora me toca pensar en el mío. Ella frunció los labios. Siempre tan dramático. Adrián levantó la mano para silenciarla. Déjelo, dijo. A algunos hombres les cuesta aceptar cuando ya no son necesarios. Aquella frase me atravesó como un hierro al rojo. Ya no era necesario. Eso creían. Y por primera vez entendí con claridad que nunca había sido visto como un padre, sino como un recurso temporal, algo útil mientras durara. Me levanté con lentitud. Les daré mi respuesta esta noche, dije. Adriana sintió como quien ya da por ganada la partida. No se demore, añadió. La paciencia no es mi virtud. Salí del restaurante sin mirar atrás. Caminé varias cuadras sin rumbo, con el pecho apretado por una mezcla de rabia y tristeza. Al llegar a casa, encendí la luz del comedor y me senté frente a la mesa donde durante años había esperado mis hijos para cenar. Estuve largo rato en silencio. Luego tomé el teléfono. Llamé a mi abogado. Es hoy, le dije. Ya no puedo fingir más. Entonces hágalo, respondió, pero hágalo con todo. Colgué y marqué el número de mi contador. Después llamé al notario, luego a un viejo conocido que trabajaba en fiscalización comercial. Todos sabían que ese día sería decisivo. Cada uno cumplió su parte sin hacer preguntas de más. Yo ya no tenía fuerzas para explicar lo que llevaba meses gestándose en mi interior. A las 9 de la noche, mi nuera me llamó. ¿Y bien? Preguntó con impaciencia. ¿Venderás la casa? Respiré hondo. No respondí. Hubo un silencio pesado. Entonces, atente a las consecuencias, dijo con frialdad. Hace tiempo que vengo ateniéndome a ellas, respondí. Colgó con un golpe seco. No pasó ni media hora cuando mi hijo apareció en mi puerta. Golpeó con desesperación. Lo dejé entrar. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. «Papá, ¿qué hiciste?», me preguntó. «¿Aún nada?», respondí. «Pero tú sí hiciste algo desde hace tiempo. Dejar que me usaran». Se llevó las manos al rostro. «Adrián está furioso. Dice que mañana mismo vendrá con abogados, que te demandará por daños». «Que venga», respondí. «Yo también tengo abogados». «Papá, esto se nos fue de las manos», dijo con un hilo de voz. «Se les fue de las manos el día que dejaron de verme como a un padre», respondí. «Desde entonces, solo fue cuestión de tiempo». Mi hijo se derrumbó en el sillón. Lloró como no lo había visto llorar desde niño. Yo no quería que esto terminara así. Pero así terminó, le dije, porque nunca quisiste detenerlo. Se quedó en silencio. Luego levantó la vista. «¿Todavía puedo salvar algo?», preguntó. Lo miré con tristeza. «Tal vez a ti mismo», respondí, «pero en negocio la mentira ya no». Se levantó sin decir más. Antes de salir me miró por última vez. «Perdóname, papá». No supe qué responderle. Esa noche dormí poco.
A las 8 de la mañana siguiente, me vestí con la misma ropa que usé durante 40 años de trabajo. No quería trajes ni apariencias. Quería enfrentar lo que venía siendo quien realmente era. Cuando salí de casa, ya había 2 vehículos detenidos frente al restaurante, uno de inspección comercial y otro de la policía. Llegué caminando despacio. La escena era un caos. Clientes afuera reclamando, empleados nerviosos, la música apagada, la puerta cerrada con un sello provisional. Adrián gritaba órdenes inútiles. Valeria discutía con un inspector. Mateo estaba de pie, inmóvil, con el rostro desencajado. Me acerqué lo suficiente para que me vieran. —¿Qué es esto? —gritó Valeria al verme. —¿Tú hiciste esto? —Todavía no he hecho nada —respondí con calma—. Solo dejé que otros hicieran su trabajo. Adrián me miró con furia. —¿Te vas a arrepentir, viejo? —Llevo años arrepintiéndome —respondí—. Hoy empiezo a corregirlo. El inspector se acercó a mí. —¿Usted es Julián? —preguntó. Asentí. —Necesitamos que nos acompañe unos minutos. Hay documentación que revisar. Valeria palideció. Adrián apretó los puños. Mi hijo me miró como si yo fuera un desconocido. —¿Qué documentos? —preguntó Adrián. —Los que usted creyó que nadie estaba revisando —respondió el inspector. Mientras entrábamos al despacho interno del restaurante, sentí que algo definitivo se quebraba para siempre. Ya no era un padre ayudando en silencio, ya no era un anciano manipulable. Era un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, había decidido defender su nombre. Y afuera, sin que ellos lo supieran aún, ya se estaba gestando la caída de todo lo que habían construido a base de mentiras. Ha pasado casi un año desde que todo se vino abajo. Hoy me despierto temprano, preparo mi café en silencio y me siento junto a la ventana a ver cómo la luz entra despacio en una casa que por fin vuelve a ser solo mía. A veces el silencio pesa, otras veces me da paz. He aprendido a convivir con ambos. No volví a saber de Valeria. De Adrián solo escuché su nombre una vez más en un noticiero. Y de mi hijo, solo aquella carta que aún guardo doblada en un cajón. No la leo seguido. Hay dolores que no sanan con repetición, sino con tiempo. Y aún así, no pasa un día sin que piense en él. Porque uno nunca deja de ser padre, ni siquiera cuando el corazón queda herido. Hoy vivo con menos dinero, es verdad, pero también vivo con menos miedo. Camino con la frente en alto. Ya no hago transferencias a escondidas. Ya no respondo llamadas con angustia. Ya no tergiverso la verdad para proteger mentiras ajenas. Ahora me protejo a mí. He entendido algo que antes no quería aceptar. Ayudar sin límites también puede ser una forma de destruir. Amar no es tapar errores. Amar, a veces, es permitir que el otro caiga para que aprenda a levantarse solo. No sé qué será del futuro. A mi edad, ya no hago grandes planes. Me alcanza con saber que cada cosa que tengo, por pequeña que sea, es verdaderamente mía y que a pesar de todo, sigo en pie. Soy Julián y esta fue mi historia. ¿Qué te ha parecido este relato? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios y saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Tu perspectiva es muy valiosa para mí. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides suscribirte para más relatos que nacen del alma.